Esta es La Chiva Radio, emitiendo su señal desde Medellín, Colombia. La Chiva Radio, una emisora para todos. Hola, ¿cómo están? Estamos acá agradeciendo la invitación de Guti Producciones y La Chiva para hablar del sentido de esta semana de la memoria del 9 de abril, de los derechos de las víctimas y los derechos humanos, y con nuestra invitada especial, Doraelsi Muñoz, sobreviviente del conflicto armado. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Esperándote. Esperando el bus. Bueno, muy buenas noches, amigos de La Chiva Radio. Este es otro programa fuera de horario, porque el programa era a las 6 de la tarde, sobre el tema de la memoria viva, en el tema de la paz y la reconciliación. Vamos a hablar sobre todo sobre la memoria viva y sobre todo lo que ha sido estos temas de desplazamiento urbano, y sobre todo con énfasis en el municipio de Bello. Está nuestra amiga Doraelsi Muñoz y Paula Andrea Medina, dos mujeres del municipio de Bello que a través del tiempo vienen liderando todo este tema y todos estos programas de paz, de la no violencia y del reconocimiento de las personas que han pasado por estos problemas de lo que es el desalojo, de lo que es la persecución de los grupos armados, la persecución hasta del Estado de pronto. Y entonces la palabra se la damos para que hagan una corta presentación. ¿Y con quién arrancamos? Miremos a ver. Nuestra invitada especial. Doraelsi, contanos, ¿quién es Doraelsi? Bueno, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Doraelsi Muñoz, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva del municipio de Bello, representante legal de la Fundación Senderos de Amor Víctimas de la Violencia, y bueno, y delegada de tantos programas y proyectos que hay para la población víctima del conflicto armado en el municipio. Bueno, Paula, preséntate, porque a Paula ya la conoce todo Bello. Paula es una persona que ha liderado también varios procesos en el municipio. Paula. Bueno, yo soy Paula Andrea Medina Alzate, abogada. Llevo trabajando el tema social en Bello desde el 2015 en adelante, pero siempre he trabajado el sentido comunitario desde que era adolescente. Viene un proceso muy bonito para mí el año pasado, como ser por primera vez candidata al Consejo de Bello, en donde trabajé todo lo que tiene que ver con el poder femenino y la construcción de la paz y el liderazgo femenino, desde una visión independiente, autónoma, como ciudadana plena y con criterio propio e independiente. Bueno, vamos a entrar en materia para que sigamos adelante con esta pequeña entrevista, este diálogo sobre la memoria y sobre las víctimas. Una de las preguntas que nos hacemos nosotros a través de estos medios y que nos hacen nuestros amigos a través de las diferentes plataformas es: ¿cuál es el papel de las víctimas en la reconstrucción de la memoria histórica y sobre todo el énfasis de este proceso en el municipio de Bello, un municipio que tiene un reconocimiento a nivel nacional, porque es que el desplazamiento urbano y el tema de las víctimas en Bello es muy alto? Hablábamos ahora, Paula, que eran más de 69.000 personas. O es más, Doraelsi nos está diciendo que no. Yo he escuchado que es de más de 80.000 personas. Bueno, la cifra que tenemos en la unidad nacional en corte del mes pasado es de 76.131 víctimas registradas en el municipio de Bello.
teniendo en cuenta que es que nosotros la población víctima somos flotante. Bueno, no estamos tan rajados porque es que tenemos un promedio de 64 a 80 mil personas de víctimas, porque yo tengo aquí inclusive, tengo las estadísticas a nivel nacional, que más tarde las vamos a leer. ¿Cómo es entonces? Y explícanos, Dora, tú que sabes más y estás más empapada de todos estos procesos, has vivido en carne propia todo este proceso. Explícanos entonces cómo es y cómo se desarrolla todo este tema de las víctimas y de la memoria histórica en el municipio de Bello. Bueno, esas cifras que tenemos en materia de víctimas no es que sean víctimas del municipio de Bello, del desplazamiento interurbano, no. Esas víctimas es porque nosotros somos un municipio receptor, somos el municipio, la puerta norte, donde vienen las víctimas del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño. Entonces es aquí donde tenemos una forma muy fácil de ellos ubicarse porque sus familias están o porque simplemente tienen ese sentir de que les han dicho que la Nueva Jerusalén, que Granizal, en estos sectores se pueden asentar de una manera muy fácil porque pueden acceder a una vivienda más rápidamente por el medio de las construcciones en las laderas, que bueno, que luego eso se vuelve también otro proceso para el municipio, dado a que se están asentando en partes que no son saneadas para construir una vida digna allí. Paula. Yo quiero que la ciudadanía entienda que hay muchos hechos victimizantes. Yo nunca me había sentido víctima y un momento después de el plebiscito por el sí y por el no, yo le hice campaña al sí, estando en una subregión, en la subregión del norte, en Santa Rosa de Osos. Es un municipio muy conservador y en donde nacieron, tanto en Yarumal como en Santa Rosa de Osos, unas estructuras armadas paramilitares en contra de la paz y de muchos procesos de negociaciones y de paz. Entonces, el hecho de yo exponerme públicamente como funcionaria pública, era inspectora de trabajo allí, sufrí una persecución y un vandalismo y yo ahí fue cuando yo descubrí sencillamente que hay muchos hechos victimizantes, o sea, desde el hostigamiento, que es lo que yo viví y denuncié, hasta la persecución política, hasta el hostigamiento armado, hasta el desplazamiento, hasta las violencias sexuales. Hay muchos hechos victimizantes de la ley 1448, ya me recordarás, Dora, de la ley. Y la pregunta que tenía que ver con la memoria, el papel de las víctimas es el mismo papel de la sociedad, es con la verdad, de ayudar con sus relatos, con sus testimonios, con su proceso de sanación, porque todos en esta sociedad estamos en reparación, tanto las víctimas directas como las indirectas, y el proceso de memoria colectiva o individual lleva a un proceso de sanación y a un tema de registrar esa verdad que no ha sido contada ni conocida y que la sociedad no está preparada, a veces ni siquiera interesada en saber qué nos pasó. Bueno, disculpame, yo le respondo a Paula, que de eso precisamente estamos trabajando en esta semana de la solidaridad con las víctimas, y es eso, llevarle la información a los diferentes sectores para que ellas comprendan qué es la ley de víctimas, qué es la reforma, la ley de víctimas, pero también qué es la ley 2343, donde aquellas víctimas que no alcanzaron a declarar entre 1981 y 2021, ahora tienen una nueva oportunidad por estas incidencias que estamos haciendo los líderes de los diferentes sectores y por los que se ha visto afectada la doctora Paula, como ella es una líder afectada en las alertas tempranas. Dora, entonces, ¿cómo es este proceso para que las personas dentro de lo que es, ya dijiste que el municipio de Bello es un municipio receptor, para que las personas se acerquen en el municipio y se dé esa identidad, esa identificación como víctimas y que pasen a un proceso donde son reconocidas
donde son reconocidas como víctimas de un conflicto que ya lleva más de 10 años en Colombia, y cómo es ese proceso, cómo se realiza, digámoslo así, la inscripción, de pronto esa hoja de vida, esa hoja de ruta para que la persona quede inscrita ante las entidades que tienen que ver con esa problemática a nivel nacional, pero que afecta tanto al municipio de Bello. Bueno, cuando una víctima llega al municipio de Bello con cualquier hecho victimizante, ella se puede acercar a la personería municipal, una la que queda en la sede de la alcaldía y otra que hay en el punto de atención a víctimas. Allí está nuestro compañero Carlos, que él recibe las declaraciones, envía la debida documentación para que esta persona sea valorada. No quiere decir que con declarar ya va a ser aceptada, porque recuerden que deben de ir al registro único de víctimas, esta información, allí les hacen una valoración y luego les remiten una resolución donde les dicen si fueron aceptadas o no. Paula, ¿algo que agregar a ese tema? Bueno, ahí muy importante es, hay que romper esas estructuras de desconfianza con los canales institucionales. O sea, conocemos y sabemos las situaciones de terror, de trauma posterior o estrés postraumático que genera un desplazamiento, una masacre, una desaparición forzada, hablando incluso con todos esos hallazgos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en donde realmente ahí, en esos informes, uno descubre cómo puede ser víctima no solamente de los grupos armados, sino también de la misma fuerza pública y del Estado. Entonces, ahí es muy importante que cuenten con unas redes de derechos humanos que no sean solamente los canales institucionales, sino unas redes donde se les garantice confidencialidad y la activación de la ruta de protección. Y claro, eso es muy importante, eliminar las barreras institucionales. Eso es lo que siempre nosotros los líderes en cada espacio pedimos, que nuestra población sea atendida de una manera efectiva y con una justicia restaurativa. Hay otra pregunta muy importante. ¿Qué importancia tiene la memoria en la construcción de la paz? Después de que ya se identifican las personas, después de que ya la gente se geolocaliza, como da el municipio de Bello, por ejemplo, ahora que ya hay 2 zonas de una gran población. ¿Qué importancia tiene esto con respecto al tema de la paz? Bueno, el tema de memoria es muy importante porque si bien nosotros fuimos los que vivimos los hechos victimizantes, también nuestros hijos tienen que conocer la historia para que no se repita. Por eso es tan importante que el país, que juntos conmemoremos el Día Nacional de la Conmemoración y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, porque no solamente es el desplazamiento, sino todos estos hechos que dentro de estas 3 décadas de guerra, más de 3 décadas de guerra, ha vivido el país. Bueno, la memoria juega un papel fundamental. Hay que hacer memoria, pero memoria con acción sin daño. O sea, quiere decir, hay unas víctimas que no han procesado ni sanado su hecho victimizante. El Estado no alcanza a atender unas cantidades, en el caso de Bello, pongamos que 80.000 o más según el subregistro, o en el caso de Antioquia. Entonces, en las principales ciudades como Medellín y la segunda ciudad más habitada del Valle de Aburrá es donde se vienen focalizando las víctimas. Pero ahí hay que hacer unos procesos de restablecimiento, de ayuda psicosocial. Entonces no es memoria por memoria, porque está de moda hablar de la memoria, porque eso nos da marketing cultural o turístico, no.
La memoria hay que hacerla, al menos a mí me lo han indicado los líderes y la ruta, la Mesa por la Vida, a la que pertenecemos Dorita, la Corporación Las Sabinas y Red de Paz, y todo Red de Paz. Encontramos que en los testimonios para la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, muchas víctimas no alcanzaron a tener una atención psicosocial efectiva y se suicidaron. Entonces, mira que es muy serio, o sea, no es jugando que se hace el trabajo por la memoria, pero sí hay unos canales y muy importantes de memoria, unos ejercicios hermosos. Entonces está el Centro Nacional de Memoria Histórica, está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y más de sus 14 informes, porque son más, ¿cierto? Y está también la labor que ejerce la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en el tema testimonial. Pero en el tema de tener unos registros están unas páginas. Entonces ahí está la página de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, está también los videos, los documentales de todas las organizaciones sociales que han trabajado para la verdad, porque es importante la memoria para la no repetición, pero también para la rehabilitación, para el restablecimiento y para el perdón. Imagínense, el perdón es tan importante, no es tanto por el agresor, es por la misma víctima para poder sanar. Paula, sí, también están esos informes, pero también muy importante el trabajo que viene adelantando la JEP con los casos y macrocasos, como es el macrocaso número 11 que recién se está aperturando, el macrocaso de violencia sexual, que las víctimas de este hecho pedimos que se nos habiliera un caso de investigación aparte porque nos estaban incluyendo dentro de todos los otros casos, sobre todo el del desplazamiento, cuando las víctimas de violencia sexual sufrimos unos hechos muy diferentes dentro del marco del conflicto armado. Ese es uno. Y en cuestión de memoria también lo que dices del perdón y la sanación emocional es muy importante. Por eso nosotros desde la mesa de víctimas y desde todos los espacios que se nos es posible, trabajamos la recuperación emocional. Y es por eso que hicimos incidencia hasta que llegó nuevamente el PACSIVI, Programa de Intervención Psicosocial, al municipio de Bello, que en este momento se está ejecutando. Bueno, por eso ya queda la pregunta que tenía a continuación que nos permite hacer la memoria. Entonces vamos a un tema estadístico donde cuando se empezó a hablar de la memoria histórica en Colombia, dice que en el año 2008 el Estado empezó a hablar del valor de la memoria histórica para alcanzar la paz. La sociedad respaldó la idea y se establecieron caminos institucionales que le dieron primordialmente la voz a la víctima. ¿Qué programas se están ejecutando según estas cosas y esta argumentación sobre el tema del Estado, de las víctimas? ¿Qué programas se están ejecutando en estos momentos en el municipio de Bello, tanto ahora, que es la semana de la conmemoración? Me decías que venían de unas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son los programas que se están ofreciendo en la alcaldía, en el municipio de Bello, para la conmemoración del 9A? Bueno, esta semana en conmemoración de la solidaridad con las víctimas hemos tenido varias actividades. El día de ayer presentamos una película en el Teatro Tecó, donde participaron más de 70 personas de la vereda Toliejo. El día de hoy tuvimos unas actividades en Granizal, el SENA Móvil, la Gerencia de Desarrollo Económico y otras empresas que se sumaron para brindar oportunidad laboral, de educación y de emprendimiento a estas personas de la vereda Gracinal, Altos 1, Altos 2. Y en la tarde estuvimos en el sector de Niquía, Parte Alta, el sector Los Tanques. Realizamos una chocolatada, se les habló de la ley 2343 y nos dimos cuenta que necesitamos hacer más difusión de la misma. Así que te pido ese gran favor, nos ayudes a difundir, porque necesitamos que las víctimas que hay en el municipio de Bello, que aún no han declarado, o que ya declararon pero no declararon otros hechos, lo pueden hacer y tienen hasta el 29 de diciembre del 2024. Paula. Bueno, aquí a nivel cultural y académico hay que hacer un trabajo importante. O
Yo creo que Bello tiene un contexto histórico que no es ajeno el hecho de ser víctima del conflicto armado, porque está ligado a las víctimas del narcotráfico y de la guerra urbana con las bandas. Entonces, no hemos trabajado todavía bien un proceso grande de reconciliación, de convivencia, de memoria. Hay unos intentos muy tímidos de un observatorio de derechos humanos que se vuelve como un cargo burocrático y ya, de una mesa por los derechos humanos que se van generando las desconfianzas y desafortunadamente los procesos no avanzan, pero Bello se merece un proceso de memoria histórica. Yo acompañé por más de 15 años el Centro de Historia de Bello y aún observo que no nos podemos quedar en la historia de hace 30, 40, 50 años. También hay que trabajar qué nos está pasando y qué nos pasó, porque se han perdido entre 2018 y 2021 más de 300 vidas de jóvenes, exagerando, porque la cifra creo que puede ser un poquito menos, pero sí sé que fueron muchos. Entonces yo creo que hay unas madres, unos hermanos que no han sanado, que no se ha hecho el proceso de decir qué vamos a hacer con la violencia urbana, qué vamos a hacer con que nos estemos acabando y matando, ¿cierto? Porque cómo vamos a buscar oportunidades de no repetición y de reflexión. Yo creo que lo más importante que nos enseñó el Acuerdo Final de Paz en su punto número 5 fue eso: crear instituciones como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como la JEP, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la unidad para personas dadas por desaparecidas. Y creemos que el tema de los derechos humanos no nos toca, que el tema de las víctimas es una carga estatal y ya. No, yo creo que en esto hay un principio de corresponsabilidad, porque también incluso el proceso del compás territorial en Bello todavía muy colgado. Entonces yo creo que sí hay que trabajarle fuerte a la memoria, a la paz, a la reconciliación y empezar a hacer unos procesos, unas mesas, pero que realmente trabajen con seriedad el tema de la paz, que es tu inquietud, y la memoria. Bueno, yo le doy un poquito de respuesta a la doctora Paula. Mire, hace 2 años Bello fue declarado Bello Territorio de Paz, ¿cierto? Entonces es muy importante, y lo dejamos así en el plan de desarrollo, aportarle a la construcción de los procesos de paz. Uno, desde el Observatorio de Paz, que se venía trabajando en él, pero que ahora ya quedó para la creación de un Observatorio de Paz en este cuatrienio, ¿cierto? Pero también apostarle a la participación ciudadana, porque es que la sociedad civil ya no quiere participar, ya son muy pocos los espacios que abraza. Entonces deja esos espacios vacíos donde podemos hacer una buena incidencia y que nuestra voz sea escuchada, ¿cierto? Y uno de esos espacios es estos de construcción del plan de desarrollo, donde nosotros las víctimas dejamos en el PAD, y qué bueno que se nos dio esta oportunidad de estar hoy hablando de este tema, donde se pidió el Museo Casa de la Memoria, porque Bello, con más de 76.000 víctimas, yo creo que ya tiene con qué documentar y con qué organizar una casa museo para la memoria. Otro, en lo que dice ella, nosotros no es los muchachos en los sectores, es que nosotros tenemos que abrazar todos estos procesos, es trabajar de la mano, porque tenemos unas madres, tenemos unos padres, tenemos unos chicos en busca de oportunidades que no hay. Entonces a eso le apostamos hoy. Qué bueno trabajar los barrios de paz que se vienen trabajando en otros municipios, los barrios creadores de paz. A eso le estamos apostando. Bueno, estamos hablando sobre
el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, el 9A. En Bello se está desarrollando una serie de actividades en torno al 9A, es la Semana de las Víctimas y de la Memoria. Hablemos de restitución, ya hablamos de memoria, ya hablamos de las víctimas y vamos a seguir hablando en el transcurso del programa. Hablemos del tema de restitución. Yo digo que el tema de restitución es uno de los temas más importantes para de pronto dar alivio a todo este proceso de lo que es el reconocimiento tanto de la memoria como de las víctimas, que ha avanzado en el tema de la restitución a las víctimas a nivel nacional, a nivel departamental y por qué no a nivel local. Vemos que día a día llega más gente. Inclusive por ahí creo un problema en Caucasia con un tema de unos predios de una invasión. Entonces hablemos de restitución. Hablemos de restitución en la Semana de la Conmemoración y Solidaridad con las Víctimas. Hablar de restitución en este momento es hablar de la Sociedad de Activos Especiales. Muy importante, que ahora por ley los municipios lo tienen que incluir en su plan de desarrollo. Tan sencillo como eso, que anteriormente a las víctimas se nos venían violentando una cantidad de derechos y sobre todo cuando queríamos acceder al retorno y a la reubicación, ¿cierto? Que nosotros no queríamos regresar a esos mismos territorios donde habíamos sido afectadas, sino que queríamos unos contextos diferentes, poder retornar a otros lugares. Y ahora, con la activación de la Sociedad de Activos Especiales en los planes de desarrollo, muy importante porque nos podemos dar cuenta que en esos municipios que habitamos ahora podemos acceder a esos temas de restitución. Bueno, Bello se ha quedado corto con el tema de la restitución económica de las víctimas. Entonces, una cosa es la restitución simbólica, que tiene que ver con la memoria y el tema de la memoria colectiva. Otra cosa es la restitución individual, que tiene que ver con el factor socioeconómico. La verdadera restitución de una víctima es precisamente que deje de considerarse y nombrarse víctima, sino sobreviviente, que logre salir adelante en sus proyectos de vida, porque no es lo mismo sufrir y padecer la guerra y luego posteriormente rehacer sus vidas. Entonces, aquí estamos mirando eso. Hay unas iniciativas productivas y unos procesos que se pueden ayudar. ¿Qué ha pasado? Se prioriza desde lo que es el factor mujer, el enfoque de género en los emprendimientos, el tema de los emprendimientos artesanales, las huertas caseras, alguno que otro emprendimiento cultural, pero no se está trabajando un desarrollo socioeconómico y unos estudios y caracterizaciones de las condiciones de vida de las víctimas, que son muy precarias. Entonces, unas condiciones de vida, de vivienda, de vías, de acceso a internet, a nivel académico, pero sobre todo de seguridad alimentaria. Entonces, yo creo que Dora está que se habla. Es que le respondo. Porque bueno, lo que pasa es que ella me conmueve cuando dice que las víctimas nos debemos dejar de llamar víctimas para ser, ¿cómo? Sobrevivientes. Y no, yo le quiero... Perdón, yo creo que todos somos sobrevivientes después de la pandemia y después de haber pasado todos esos procesos que, digámoslo así, de violencia en Colombia, sobre todo en el municipio de Bello, o le hago la acotación, todos y muchos de los que ya tenemos más de 50, 60 años, hemos sido sobrevivientes de algunos de los casos de la violencia, tanto local, regional como nacional en Colombia. Bueno, pero yo hago la aclaración, es por lo siguiente, y porque son espacios que siempre son de discusión para mí. ¿Por qué? Porque es que la ley 1448 nació por la unión que tuvimos las víctimas del conflicto armado
aquí en Colombia, que nos tomamos diferentes escenarios. Entonces nosotros no podemos decir que hay una ley de sobrevivientes, nosotros tenemos la ley de víctimas y la defenderemos. Que somos resilientes, sí, somos resilientes, pero nuestro apellido es víctimas. Déjame, yo te hago una aportación a ese punto sobre la 1448 de 2011. Perdón, en ningún momento se trata de revictimizar, porque sí. es verdad, o sea, yo también como activista de los derechos de las mujeres en el tema de las violencias basadas en género, me duele que digan, ¿cómo así sobreviva, empodérese? Pero lo decía desde el punto de vista económico solamente. Volviendo entonces, Dora, Paula, la ley 1448 de 2011, o más conocida como ley de víctima y de restitución de tierras, que dio origen y dio funciones a la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Las cifras contundentes son, en un registro único de víctimas, hay más de 9.250.453 millones de personas incluidas, de las cuales 7.350.349 son sujetos de atención y o reparación, y donde también se encuentran 814 sujetos de reparación colectiva. Estas son las cifras que descargué a nivel nacional sobre el tema de la reparación y de las víctimas. Ahora sí, Dora, sigamos entonces con el tema que estábamos hablando, de que de pronto no de que de pronto no somos sobrevivientes. No somos sobrevivientes. Somos resilientes, pero nuestro apellido continúa siendo víctimas. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de víctimas 1448 que ahora está en reforma y que próximamente estará en debate. Bueno, y en cuanto al tema económico, de vivienda, mejor dicho, de restablecimiento de derecho, pasa que en algunos municipios, incluido el nuestro, está la falta de atención a la sentencia T025, que tiene más de 40 autos de cosas inconstitucionales que están por cumplirse para nuestra población. ¿Qué tenemos que hacer? Seguimiento a esa sentencia. ¿Por qué? Porque es que nuestras víctimas en el territorio, y me he dado esa tarea de buscar esas víctimas que tienen esas iniciativas productivas, que tienen esas ideas productivas, porque es que resulta que nosotros éramos campesinos que sembrábamos tomate y cebolla en la tierra, y ahora nos tocó aprender a sembrarlas en las paredes porque ya estamos en la selva de cemento. Entonces es de ahí que le dijimos a la Corte, y se lo dijimos tomándonos la Veracruz, tomándonos la Candelaria, tomándonos la Alpujarra, en diferentes escenarios, diciéndole al gobierno, es que las víctimas lo teníamos todo, y nosotros le estábamos pidiendo que nos pasara esto. Ahora el Estado nos debe ayudar, y esa ayuda debe ser en materia de vivienda, porque a ver, la ley 387 es una ley muy bonita, y que nos habla que las víctimas que sufrimos el desplazamiento forzado, solo las víctimas de desplazamiento forzado, tenemos derecho a una vivienda en condiciones dignas. No es solamente pagarle el arriendo, sino también esa infraestructura. Y a los municipios se les ha olvidado trabajar esa parte, y que necesitamos ahora nosotros desde nuestras voces pedirles que seamos incluidas en esos planes de desarrollo, y que se trabaje desde la unidad de restitución de tierras, pero también desde la unidad de víctimas, esos acuerdos, para que juntos construyamos una vida digna para la población víctima que tenemos en el municipio de Bello. Hay un programa en el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay un programa el cual es el piloto de este gobierno del cambio, que es la paz total. La paz total en Colombia se está desarrollando dentro de un panorama donde no se ha eliminado, llamémoslo así, las agresiones, la guerra urbana y la guerra a nivel de los territorios en Colombia. Desde la visión de ustedes, los personajes, los ciudadanos colombianos, las personas que están acogidas a estos procesos de restitución, de la memoria viva y víctimas de una confrontación que todavía la hay en Colombia, ¿cómo se ve objetivamente este proyecto de gobierno de la paz total del presidente Gustavo Petro?
Bueno, yo no la he llamado la paz total, reconozco que es el programa de nuestro presidente, pero para mí es la paz grande, porque una paz total tendría que haber una paz mundial, ¿cierto? Para que haya una paz total. Pero nosotros le estamos apostando a una paz grande, una paz con justicia restaurativa, una paz donde todos tengamos acceso a todo, porque somos merecedores de un trato digno y diferencial, ¿cierto? Eso es. Pero recordar también que en los acuerdos de paz, y que ahorita que estamos desarrollando el punto 5 de los acuerdos de paz, las víctimas somos la centralidad, ¿cierto? Deberíamos ser la centralidad. Pero que nos toca ejercer mucha presión en nuestros territorios para poder que se haga efectivo ese derecho que se acordó allá en La Habana. Y también recordar que es que somos el único país en el mundo que tenemos más de, yo creo que este es el 13º acuerdo de paz, que estamos abrazándose, el 13º acuerdo de paz, donde buscamos esa paz grande, donde buscamos esa paz incluyente y una tranquilidad para todo el pueblo colombiano. Pero estamos reparando, somos un país que está reparando en medio del conflicto todavía. Bueno, amigo, como abogada, defensora de derechos humanos, estudiante de la Cátedra Nacional de Paz, estoy en un laboratorio de paz todos los miércoles en la Universidad Nacional, en el Salón Gerardo Molina. Y ese es mi laboratorio de paz. ¿Y cómo te parece que nosotros nos han hablado del ejercicio que se está haciendo, nos dan unos informes muy tímidos y muy respetuosos de la discrecionalidad con el ELN? Con el tema de la violencia urbana, también unos procesos que no se pueden desconocer, unos intentos y unas conversaciones, unos diálogos en la cárcel de Itagüí llamada Yarumito. Hemos hablado de la paz completa, del desarme, de las búsquedas de la verdad en esos contextos. Entonces estoy hablando del contexto urbano y el contexto del ELN. El contexto incluso, el comisionado de paz ha intentado hablar con las disidencias de las CESFAR. Entonces, a mí no me... O sea, hablar de paz para mí no es un marketing, para mí no es una moda, es un compromiso de toda la sociedad y todos los actores institucionales y públicos y los líderes de la paz. ¿Qué queremos? Que no se pierdan estas generaciones de jóvenes de más de 200 y 300 jóvenes. ¿Te acuerdas en Bello, en la época de los 90, otra generación perdida? Entonces ya llevamos varios periodos de violencia muy fuertes que hay que buscarles alternativas para la no repetición de esos conflictos armados o urbanos. Entonces, yo estoy de acuerdo con la paz completa, con la paz integral, con la paz grande de, ¿cómo se llama este padre hermoso que era el de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? El padre Rose. Entonces, es muy lindo esos ejercicios que se hicieron en la paz grande, las personas exiliadas hablando de sus testimonios y de sus verdades y de todo ese desarraigo por razones de proteger su vida, amando a su país, tuvieron que abandonarlo. También es muy bonito sabernos que las mujeres también hemos apostado a la paz grande y desde ahí, desde el 2008, que lo mencionabas ahorita, que se empezó a trabajar este tema de la paz, que ya se están dando esos primeros pinitos para la ley 1448, donde las mujeres, que se dio el auto 092, porque más de 600 mujeres nos unimos con ese objetivo. Bueno, es que se nos están vulnerando unos derechos, en el marco del conflicto armado las mujeres estamos siendo más afectadas. Entonces vamos a apostarle a estos procesos, a estos colectivos, para que en algún momento, no sé si lo vamos a lograr ver, pero en algún momento se dé esa paz grande. El gobierno destinó en agosto del 2021 16 curules para las víctimas, así como también dieron curules para los insurgentes que se
acogieron el tema de la paz total o de la paz que se gestó en el gobierno de Santos. No hablemos de paz total en el gobierno de Santos. Se sienten las víctimas representadas de estas 16 curules en Colombia, y cómo ha sido ese accionar de pronto de esas curules. Me imagino que hay congresistas y todo en representación de las víctimas. Claro, Antioquia tiene 2 congresistas. Tenemos al doctor John Jairo de Briceño, Antioquia, que es nuestro congresista más cercano, y tenemos el de la zona de Urabá. Vean, yo sé que no es una tarea fácil, es que para nadie es una tarea fácil, y más si se trata de procesos de paz. El proceso no es fácil, pero yo sé que de una u otra manera se está haciendo la tarea, y por eso fue que se pudo presentar esa reforma a la ley de víctimas, y que ahora estamos trabajando en los diferentes territorios las generalidades de esa ley. ¿Para qué? Para entrar con argumentos a esos debates y que las víctimas sí sean el centro en ese acuerdo, en ese punto 5 del acuerdo de paz. La semana, volvamos a la semana, a lo local, a la semana de las víctimas y la memoria en el municipio de Bello. Faltan hasta el domingo, faltan otros eventos más en reconocimiento a estos temas de las víctimas. ¿Cuáles son otros eventos y cuáles son otros, digámoslo así, reconocimientos a nivel local en el municipio de Bello, en el área metropolitana, que se le está haciendo en memoria de las víctimas sobre este tema que lleva, como lo decía usted, de pronto a crear un precedente para que esto no sea repetitivo? Bueno, en esa semana, y yo creo que yo me cedí, porque le dije a la directora de Reconciliación, para mí no es la semana, sino las 2 semanas de conmemoración, porque este viernes tendremos un conversatorio en el megacolegio, donde va a estar la ACNUR, la JED, la Unidad para las Víctimas, y la representante, en este caso mi persona, en pro de la población. Terminamos ese evento y nos vamos para el sector. ¿A qué horas es el evento? A las 2 de la tarde. Terminamos tipo 4 o 5, salimos para la Gabriela, conmemoraremos allí, haremos una actividad, una nueva chocolatada, les conversaremos de la ley 2343, porque necesitamos que en todos los rincones de Bello se sepa que está la ley 2343 y que las víctimas entre 1985 y el 2021 aún pueden declarar que tienen esta gabela de estos, ¿qué les queda? 8 meses aproximadamente, para que declaren, y que las personas que les negaron su inclusión por extemporaneidad puedan ser algunos reconocidos o al menos valorados nuevamente. Paula. Disculpa un momento, otra invitación. Es que el miércoles 17 ya tendremos la actividad central, que es en el Parque Santander. Es una actividad donde la alcaldesa Lorena González va a hacer un reconocimiento a los representantes de víctimas de los diferentes sectores como Granizal, Jerusalén, La Camila, otros sectores donde tenemos una buena representación, y otras actividades que se van mencionando en el transcurso de la semana. Bueno, yo soy una constructora de paz, precisamente estoy trabajando y hago un llamado a las mujeres firmantes de paz para que se acerquen y busquen el proyecto Acciones Comunitarias con Enfoque de Género de la ARN, y en este caso de la Fundación, que es el operador para el cual trabajo. Nosotros tenemos unos encuentros mensuales tanto en Medellín como en Anorí con mujeres en proceso de reincorporación. ¿Por qué lo cito en este momento? Porque así no está en la agenda de la memoria de esta semana o de la otra semana, estoy constantemente escuchando testimonios, aprendiendo de lo que significa construir la paz y la reconciliación, y me parece muy importante que se acabe el estigma precisamente con las mujeres que apostaron a la paz, exguerrilleras, y que muchas han perdido la vida y muchos han perdido la vida en este proceso de visibilizarse como reintegrados. Sí, total. Reincorporados, perdón.
Trabajar los temas de los ETR es un poquito complicado. Admiro a la doctora Paula por su valentía y su trabajo. También decirles que en el el 30 de este mes tenemos una invitación para Norí a conmemorar el 9 de abril con nuestro coordinador departamental Néstor Torres, que es el también coordinador de la mesa de Anorí, y que juntos trabajamos el tema de los CTR, donde también hemos hecho intercambio de experiencias para conocer esos proyectos productivos, porque las víctimas a veces decimos, a ellos sí les están cumpliendo, pero no es que a ellos les estén cumpliendo, es que ellos se han organizado, son un colectivo que trabajan en pro del uno por el otro, entonces han logrado cosas. Y lo que hacemos en esos intercambios de experiencia es aprender para replicar y poder trabajar. Y bueno, y de esa manera pues yo agradezco a la doctora Paula, que le dio un gran apoyo a mi fundación a través de la donación que le hizo, porque de ahí le cuento, doctora Paula, que ya logramos aperturar la fundación en el municipio de Bello, estamos en Metro Bello, ahí vamos a trabajar. Muchas gracias por su apoyo. Sí, yo sé que es un trabajo muy arduo. Tanto para los reintegrados como para las víctimas es un nuevo comienzo, es un renacer y es un rehacer la vida. Nosotras, por ejemplo, en este proceso es muy bonito porque yo a ninguna soy capaz de decirle, ¿tú qué hiciste cuando estabas en combates o en el monte o como se le diga en la selva? No, es como partir desde cero y construir con ellas un empoderamiento comunitario, social y político. Entonces precisamente mañana viajo para la subregión y es precisamente por eso se llaman ETCRs, espacios de capacitación y reintegración y reincorporación. Bueno, nosotros en el municipio de Bello también le hemos querido apostar y hay una iniciativa muy bonita que lo hizo la mesa de Itagüí en conjunto con su administración y fue graduar más de 20 personas, no solamente víctimas, sino también comparecientes en programas de vigilancia y reincorporarlos a la vida laboral. Es un proceso muy bonito y es lo que le queremos apostar, tratando de identificar las personas que tengamos en el municipio. Bueno, estamos en la semana Hagamos Memoria para nunca repetir la historia, la semana de las víctimas y de la memoria histórica, que fue ahora el 9 de abril en Colombia, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas, como lo ordena la ley. No nos podíamos quedar por fuera de esta programación. El invitado para mañana jueves es nuestro amigo periodista y comunicador social de la Universidad de Antioquia, viene Wilson Quintero, es un hombre que ha trabajado mucho en estos temas de descentralización, por la cooperación internacional por la paz, el desarrollo de lo que es la cooperación internacional y de conflictos, los derechos humanos. Tiene todos unos pergaminos, con él vamos a hablar sobre los temas de la paz, los temas de la reconstrucción y la memoria, la no repetición. Mañana jueves a partir de las 4:30 de la tarde es un invitado muy especial que tenemos a través de los micrófonos de Buti Producciones, La Chiva Radio y de Bello Estéreo. Entonces los esperamos mañana también para que terminemos de ajustar lo que es ese tema del 9A, la memoria a las víctimas y de la historia, el tema de la construcción de la paz, el tema de la resocialización de las víctimas y, por qué no, también de que hablemos sobre temas de paz desde la Chiva Radio de Buti Producciones. Dora, hagamos una invitación entonces a los bellanitas, a todos los que nos escuchan a través de los micrófonos de la Chiva Radio y de Bello Estéreo de Buti Producciones, a que los acompañen a todos estos eventos, a que asistan y que se empapen un poquitico de lo que es todos estos procesos de las víctimas, el origen, la historia, la memoria. Lo mismo, Paula, para que despidamos ya el programa, un programa que lo estaremos pasando a través de las diferentes plataformas y de las emisoras de Buti Producciones. Bueno,
a toda la comunidad bellanita, extenderle la invitación para este viernes a las 2 de la tarde, en el megacolegio, un conversatorio donde va a estar la Justicia Especial para la Paz, la ACNUR, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los representantes de víctimas, donde vamos a poder conversar los diferentes temas, no solamente en materia de memoria, sino también de reparación y no repetición. Bueno, yo las invito a visitar el Museo de la Memoria en Medellín. Yo sé que muchas no lo conocen, no se han, ni siquiera han tenido conciencia que somos sobrevivientes, como decías ahorita, de un conflicto que nos afectó de alguna manera todos estos años. Hemos repetido unas violencias cíclicas y hay unos escenarios ahí muy bonitos. Hay centro de documentación, a veces nos encontramos los de la Mesa por la Vida, hacemos unos eventos. En diciembre estuvimos en un evento muy bonito, precisamente era una Navidad pero inspirada en la paz y en la memoria, y son espacios gratuitos. En este momento hay crisis como económica, tanto de la Biblioteca Pública Piloto como del Museo de la Memoria, pero aspiramos y hagámosle fuercecita a que esos espacios no se pierdan para todo el Valle de Aburrá, y que ojalá en Bello tengamos espacios dignos para la memoria, serios, porque con la memoria tampoco hay que hacer un chiste, ni una politiquería, ni una farandulería. Yo respeto mucho a las víctimas, por eso agradezco mucho que vino Dora, porque yo decía, qué pena, yo por qué voy a hablar de las víctimas si a mí el conflicto no me atravesó tanto como a las propias víctimas. Bueno, yo sí agradezco la invitación, qué pena llegarles un poquito tarde, pero como se los dije anteriormente, estábamos hoy con 1000 actividades porque la idea era poder llegar a los diferentes sectores con la conmemoración, pero aquí estamos cumpliéndote también a ti y a la comunidad bellanita, informándoles y sí pedirle a la administración que antes de que se acabe la construcción de este plan de desarrollo sea tenida en cuenta esa propuesta de ese museo Casa de Memoria, donde yo creo que no solamente va a estar la historia de nosotros las víctimas, sino que puede estar la historia del municipio de Bello como tal, empezando por la historia cultural que se lo merece nuestro pueblo bellanita, porque somos Bello ciudad de artistas. Tenemos que darnos esa lucha y esa pelea por ese espacio. Bueno, también la invitación para el 17, que nos acompañen en el Parque Santander, en el cierre de toda esta programación, en el evento central. Allí los esperamos desde las 9 de la mañana, esperamos contar con buena asistencia de la población. Bueno, este es otro programa de La Chiva Radio y de Bello Estéreo, de Gusto Producciones, La Pinteada. 9A, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Hagamos memoria para nunca repetir la historia. Muchas gracias, Paula, Dora, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Gusto Producciones, La Chiva Radio y Bello Estéreo. Los esperamos mañana a las 4:30 con Wilson Quintero. Vamos a hablar de víctimas, de paz, vamos a hablar de los procesos que se están programando y que se están desarrollando en el entorno de todo este tema del 9A sobre la memoria y la solidaridad con las víctimas y el conflicto armado en Colombia. Muchas gracias y vamos a tomarnos la fotico. Me voy a tomar la fotico ahí por detrás para que quedemos ahí, para que quede para el recuerdo. www.lachivarradio.com. Popularísima, la mejor programación. Un saludo a todos nuestros oyentes del área metropolitana del Valle de Aburrá. Se pegó La Chiva Radio. Más música, más Chiva.